a la querida Beatriz Contreras Castillo, Bet Castillo, corresponsal de la revista Polemón, y también saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz. No sé si ya estés de regreso en México, querida Bet, o si estás todavía por los Europas, pero en donde te encuentres te mando un abrazo. Toño Ruiz en Kansas City, Missouri. Primero tú, mi querida Bet Castillo, un abrazo. Hola, estoy muy feliz de otra vez estar aquí en este espacio tan increíble que es Sin Censura. Todavía sigo acá en Francia, pero muy pronto ya estaremos de vuelta en nuestro querido y bellísimo país que es México. Ya dinos, te pagó primera clase Noroña, vi que te lo encontraste en el Molino Rojo, en el Moulin Rouge, no sé si lo pronuncié bien, pero mi querida Beth, qué cosas del destino, ¿no? Oye, sí, pues es que ya me estaban atacando muchísimo porque subí la foto con el diputado y es que a mí me pareció pues una coincidencia así muy grande. Yo vi en Twitter que él iba a estar en París los mismos días que yo iba a ir a París, ¿no? Entonces yo había pensado en escribirle, de hecho le pedí su número a mi amigo Manuel Pedrero, pero al final decidí no escribirle porque además de que estaba haciendo muchísimo frío, dije, yo estoy de vacaciones, él también está de vacaciones, entonces pues no está padre que te estén persiguiendo o cosas así, ¿no? Y yo ya he visto al diputado pues en otras ocasiones en la Cámara de Diputados, en marchas, etcétera, pero al final decidí no hablarle y entonces era víspera de Navidad del 24 de diciembre y volteo, estaba en la fila del Moulin Rouge, yo tampoco sé exactamente cómo se pronuncia, y lo veo y dije, ay, pues lo voy a saludar, ¿no? Porque sí se me hizo como así súper coincidencia y bueno, ya estaban diciendo que me pagó el viaje o cosas así, insinuando, pero pues en realidad no es cierto, ¿no? De hecho, creo que el diputado ya está en España o algo así, y la verdad fue la única vez que lo vi y por eso le pedí la foto, pero pues ya sabes cómo son ahí en redes sociales, que varios de tus odiadores de ahí, de esa gente que ya, pues que está en contra de los youtuberos y de los periodistas, pues ya están ahí también atacándome a mí, pero pues ya sabes cómo son. Mi querida Beth, es que tú tienes que entender, uno que es palero de la 4T, nótese mi sarcasmo, uno no puede aspirar a Francia, al Moulin Rouge, uno tiene que estar en Xochimilco, cuando mucho, en una trajinera, nótese mi sarcasmo, le mando un saludo a la gente de Xochimilco y por cierto, a mi querida Lina Duarte, que es la reina de Xochimilco, pero mi querido Toño, bueno, también te saludo a ti allá en Kansas City, Missouri. No habíamos tenido la oportunidad de saludarnos hoy, ¿no? ¿Qué días tan acelerados, tan intensos, ¿no? Empezamos con todo el 2023. Así es, no es el ocaso de López Obrador, como dice Carlos Lorente Mola, creo que es el ocaso de estos muchachones. Te saludo con mucho gusto, Vicente, saludo a la querida Beth Castillo hasta allá, hasta Francia. Fíjate, querida Beth, que esos tus odiadores, los odiadores de Vicente, son también mis odiadores. A ti que te acusan de ser amiga de Noroña, a mí me acusan de ser amigo del FBI, de tener mis... de tener algún tipo de palanca ahí con el FBI o no sé qué, ¿no? Cuando, pues bueno, pues dice la denuncia de las amenazas de muerte que recibimos aquí en Estados Unidos con la autoridad que tenía que hacerlo. Estos pobres bobos creen que aquí existe la Fiscalía General de la República. Seguramente, pues allá creen que hay una comisión de Morena ahí en París, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Sacre Bleu dirían por ahí. Y pues bueno, pues así es la realidad. También hay que recordarles que no tiene nada de malo saludar a otro mexicano en otro lugar del mundo. En la pasada cumbre de los líderes de Norteamérica, a la que asistimos Vicente Serrano y su servidor, nos encontramos ahí a Irving Pineda. Yo sí lo saludé, yo sí me lo encontré ahí, lo saludé. ¿Cómo estás, Irving? Hasta nos dimos un abrazo, porque éramos compañeros en Azteca, y eso no significa que sea mi cuate, ¿no? Que después de ahí nos fuimos a tomar unas chelas, ¿no? Pues es cortesía y se acabó, así que no te lo tomes a mal con esos odiadores. Les molesta mucho mis frases, así que ellos vaya que no se la sándwich. Oye, y no les Por vayan a cierto, decir después que ya te paga Azteca, ¿verdad? O algo así. Sí, exactamente. no, Dios nos libre, Dios nos libre. No, no nos quiere mucho que digamos No. Ricardo Salinas Pliego. Por cierto, me dice don Mario Toledo, Moulin Rouge, bien dicho, Moulin Rouge. A ver, vámonos con los temas.
¿Cómo ven esta reunión trilateral, esta cumbre trilateral en México, en momentos en que nos pintan una relación que no avanza entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, un México que se cae a pedazos, pero que está mejor posicionado en el tablero económico mundial México que Estados Unidos, incluso que Canadá? ¿Cómo ven que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta cumbre trilateral, mientras algunos esperan que Joe Biden no le haga caso a López Obrador y no aterrice en el AIFA y que aterrice en el Benito Juárez? El presidente hoy se burló de más de uno, dice, pues no sé si vaya a aterrizar en el AIFA, pero sí sé que no va a aterrizar en Texcoco. Bolas, ahí te hablan, Claudio X González, mi querida Beth Castillo. ¿Cómo ves esta reunión trilateral en el momento en la que se da con un América Latina, un Latinoamérica ladeadito hacia la izquierda? Oye, pues a mí la verdad es que me tiene muy sorprendida y me encanta, más que sorpresa, es como un orgullo, ¿no? Porque a mí lo que me había tocado ver cuando era más chica era un presidente como Vicente Fox, que estaba sometido a un régimen norteamericano en el que le decía, come si te vas, ¿no? Y ahora tenemos a un López Obrador que ha estado constantemente en las mañaneras, pues diciendo, anunciando que él, la política que busca impulsar es una integración de toda América, no solo Latinoamérica, sino que también agrega a nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, el presidente ya comentó que va a, pues, a tocar estos puntos de la agenda con el presidente Joe Biden. Claro que él también pues, va a traer su agenda, pero sí hablamos de que tenemos un presidente que hoy en día encara las situaciones, encara la coyuntura y que promueve los intereses que tenemos las y los mexicanos para beneficiar a nuestro país, para hacer acuerdos. Hemos visto que ya se han dado bastantes situaciones como que se otorgaron las visas para trabajadores, todo esto que se está avanzando con los programas del bienestar que se implementan con el apoyo de Estados Unidos y que van a llegar a lugares en Centroamérica. Y bueno, yo creo que a mí me parece que es algo que tenemos que celebrar, este encuentro trilateral, y estar pendientes todas y todos de que pues se siga esta agenda, que yo creo que todos confiamos en nuestro presidente López Obrador, en que se van a tocar esos temas, que se van a hablar, y que ojalá que exista disposición de esta parte del gobierno de Estados Unidos y también del primer ministro Justin Trudeau de Canadá, para que se impulsen estas agendas, porque imagínate el poder que tendríamos en la región americana, en nuestro continente, si existe una integración, ¿no? Y antes de que vayan a decir que somos Cubazuela y que se quiere cambiar la moneda, el presidente López Obrador también aclaró que no se busca sustituir al dólar, sino que sea una integración económica, que a mí me parece que de iniciarse, pues vamos a tener un continente muchísimo más fuerte que incluso Europa, que lo que hemos estado viendo que está sucediendo con China o con algunas otras regiones de Asia, y que pues va a estar súper bien nuestro país, que va a estar al frente con López Obrador como uno de los líderes más importantes en América. Toño, ahí está el tema de Biden, López Obrador, Trudeau, o te pongo también sobre la mesa. Grábeme, don David. Por tercera ocasión se difirió la audiencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, en la cual su defensa buscaría un acuerdo reparatorio para evitar ir a juicio por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes agronitrogenados. El juez concedió a Lozoya un último plazo de 30 días para que su defensa revise las pruebas en el caso. La audiencia del exfuncionario del gobierno de Peña Nieto se reanudará el 16 de febrero y aprovecharon los abogados defensores de Emilio Lozoya Austin para mandar un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Atención, y cito: aprovecho estos momentos para mandar un mensaje al presidente López Obrador para decirle que coincidimos plenamente con que el señor Lozoya Austin debe reparar totalmente el daño, y así lo ha manifestado ante el juez, la Fiscalía General de la República y ante Pemex, aseguró en entrevista a medios Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya. Vamos a garantizar plenamente el pago de la reparación del daño para lograr la suspensión del proceso en el caso agronitrogenados.
Hay que recordar que la audiencia estaba programada a las 10 de la mañana en los tribunales del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, donde Lozoya se encuentra en prisión preventiva justificada desde noviembre de 2021, cuando se indigestó con un pato laqueado a la naranja que comió en el Hunan. Entendió el que entendió. Mi querido Toño, la única pregunta que tengo, pues no, que Lozoya no tenía ni en qué caerse muerto. ¿Con qué con qué chingados va a pagar esto de cómo va a resarcir el daño? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Se lo va a pedir prestado a su mamá, a su hermana, a su esposa? Entendiendo que hay señalamientos que estas mujeres, las mujeres de Lozoya, se prestaron al entramado para mover los bienes y los dineros del exdirector de Pemex. Pregunto, porque soy muy mal pensado, Antonio Ruiz. O a su papá, Vicente, querida Beth, querido público consentidor, acuérdense que encontraron por ahí un audio en el que pues hacían comentarios muy extraños, tanto el papá de Emilio Lozoya Austin como el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Esa es otra realidad, ¿no? Y mira... Toño, a lo mejor no está tan equivocada doña Ceci. Ceci Vega dice, ¿y qué tal si se los pide prestados los milloncitos a Peña Nieto allá en España? Bien, Ceci, bien. Ahí sí no lo creo, ¿eh? No creo que ya tenga algún tipo de vínculo con los que está acusando, porque está acusando en estos momentos Emilio Lozoya Austin a Enrique Peña Nieto allá en España. Dice en Emilio Lozoya Austin que por órdenes de Enrique Peña Nieto, mediante también Luis Videgaray, que anda por acá en Estados Unidos en un supuesto programa de inteligencia artificial en el MIT, pues bueno, los acusa a ellos de ser los causantes de su desventura y de la desventura mexicana. Preguntas que cómo va a pagar esto Emilio Lozoya Austin. Yo tampoco lo sé, no sé ni siquiera cómo está pagando tan buena defensa. Fíjate, eso que plantea el abogado, muy bueno, ¿no? De Emilio Lozoya Austin, es una estratagema jurídica, pues de las básicas pero fuertes, ¿no? Que se utilizan y que nos podría informar mucho al respecto el queridísimo César Gutiérrez Pliego. El de pronto utilizar los medios de comunicación para decir, sí, hacer algún tipo de bomba mediática, estamos con el presidente, vamos a buscar que se pague, con tal de que la opinión pública pueda presionar a algún juzgador, con tal de que la opinión pública pueda fiscalizar un proceso, pero en lo general los abogados sugieren que nunca se haga mediático un caso. Te digo, ese es uno de los últimos recursos que existen. La familia Lozoya Austin ha tenido mucho dinero desde tiempos que son conocidos, ¿no? Han estado en las esferas del poder desde hace mucho tiempo. Esa es una realidad. Y se sabe, no estoy haciendo ninguna teoría de conspiración, pero se sabe perfectamente que los ricos, la gente poderosa, no establece sus cuentas en un solo banco o no establece sus assets en una sola institución, sino que pues tienen varias formas de esconder sus guardaditos en caso de que este tipo de cosas pasen, en caso de que los acusen, de que les incauten, de que enfrenten una desventura con algún negocio, pues ellos tienen de dónde sacar. Yo creo que es su familia la que está pagando la nota para mantenerlo, pues no sé, ¿no? Sacando adelante su caso, que vaya a pagar lo que le debe a México, puede ser que lo pague, que le sobre muchísimo más. Estos cuates se robaron miles de millones de pesos, miles de millones incluso de dólares, son extremadamente ricos, infinitamente ricos, y por supuesto que tienen no solamente para irse a comprar ahí un pato laqueado a un restaurante muy pipiris nice de Las Lomas, sino para hacer eso y muchísimo más, para poder sobornar jueces, para pues ser de ese grupo, de esa realidad a la que desafortunadamente nos enfrentamos los mexicanos. Yo estoy muy insatisfecho en que sigan aplazando las audiencias de Emilio Lozoya Austin, pero ese es el sistema judicial en México. Yo quiero regresar a los cuestionamientos que se están haciendo ahora por la determinación, la elección de la ministra Piña, Norma Piña, al frente de la Suprema Corte de Justicia, puesto que como tú lo mencionabas, Vicente, es cuestionable que verdaderamente vaya a limpiar ese poder judicial. No solamente están aplazando, en este caso, ¿no? El caso de Lozoya. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la audiencia de Ricardo Anaya? Yo ya no he sabido nada al respecto, Anaya se supone que pues, tenía que declarar ante una serie de acusaciones formales. Ya incluso dejamos de revisar sus mensajes flatulentos de los lunes.
¿Qué ha pasado con todos estos casos de alto nivel, no? ¿Por qué atrasan este tipo de cosas y por qué tenemos que obtener siempre claridad en casos acá en los Estados Unidos? ¿Por qué efectivamente vamos a poder saber muchísimo de lo que enfrentamos los mexicanos hasta esta semana, que podamos conocer el inicio del juicio contra Genaro García Luna, ¿no? Ya en cuanto rápidamente lo de esta parte de la Cumbre de las Américas, no la Cumbre de las Américas, la Cumbre de líderes de Norteamérica, hay que ser muy honestos con la situación del presidente Biden aquí en los Estados Unidos, y los canadienses no podrán hablar, claro está, de los escándalos de corrupción vinculados a Justin Trudeau. Yo he sido muy crítico, fui muy crítico del presidente Biden en su momento, pero me parece que ha tenido determinaciones muy liberales aquí en Estados Unidos, muy parecidas a las del presidente López Obrador. Ha respetado a México, eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Ha habido otras cosas muy cuestionables, pero ha respetado a México. Sin embargo, existe acá en Estados Unidos la preocupación por parte de la supuesta ala liberal, que es conservadora, pero al liberal de los demócratas, para que haya una reelección o un candidato que los pueda representar frente a quien sea que pongan los conservadores, los republicanos, ya sea Trump o DeSantis, ¿no? Están muy preocupados con esto por pues la forma en la que hemos visto al presidente Biden desarrollarse, ser, no sé, no equivocarse con algunas cosas, pues esta forma en la que lo hemos visto, lo digo con mucho respeto, ¿no? De pronto irse hacia otro lado cuando tenía que irse a una situación cercana a un estrado, vete a saber, ¿no? Se ha visto como una debilidad y una problemática. En el caso de Canadá, pues tenemos a un personaje que ha estado mucho tiempo ahí, ¿no? En ese puesto, al que no han cuestionado porque su color es blanco, ¿no? No lo cuestionaron como a Evo Morales, claro está, pero creo que el liderazgo es muy claro en el caso del presidente López Obrador, por ser un personaje histórico, por ser el presidente que exigió vacunas para todos, el presidente que ha buscado una tregua en el conflicto de Ucrania con Rusia, el presidente que sin precedentes es esto, ¿no? Está buscando la unión de todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Es que es algo verdaderamente interesante, y creo que así llega de fortalecido a la cumbre de líderes de América del Norte. Así es, y mi querida Beth, ¿qué piensas de la elección de la ministra Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Las declaraciones del presidente, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, al mencionar que los conservadores están moralmente derrotados, y todo esto que se está complicando en torno al caso de Yasmín Esquivel. Ahora la Fiscalía de la Ciudad de México dice: no era un comunicado de nosotros, esto que han retomado medios y periodistas. Traen a más de uno con los pelos de punta, mi querida Beth Castillo. Pues mira, con este caso de la ministra Yasmín Esquivel, yo creo que nos han traído a todos en un ir y venir, porque cada día sale, es oficial, la ministra sí plagió, es oficial, la ministra no plagió, no se sabe bien cuál ha sido, pues ahora sí que lo que se ha dictaminado. También ahí tuvimos pues este comunicado por parte de la UNAM, que incluso mucha gente salió a decir que ya no estaba orgullosa de haber estudiado en la UNAM. Hemos tenido un ir y venir de las circunstancias, y sin embargo yo creo que pues tiene mucha razón el presidente López Obrador al decir que tenemos que tener cuidado siempre con nuestras fuentes y de quién vienen los golpes, ¿no? Porque como ya lo mencionabas hace rato, ya ahora que se eligió a la ministra Piña como la presidenta de la Suprema Corte, pues ya como que mágicamente no está tan caliente este asunto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Ya no les interesa, porque pues ya no quedó la ministra Yasmín como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues sí hay que enfatizar que quienes fueron los que la acusaron, personas que, como dijo el presidente López Obrador, y a mí me encantó cómo lo dijo, viven de la corrupción o han cometido actos de corrupción o son muy cercanos o trabajan en lugares de la corrupción, ¿no? Tenemos a Loret y a todos sus amigos, como nos gusta ahora llamarles, pero pues la realidad es que sí, ¿no? Que dice el presidente también
que la calumnia cuando no mancha tizna, y bueno, pues pudimos ver que esto fue lo que pasó un poco con la ministra Yasmín Esquivel, que era quien habíamos visto pues más cercana a los principios y a las políticas de la Cuarta Transformación, ¿no? Que había votado y que pues estaba de acuerdo con todas las reformas que pues habían estado promoviendo desde el Ejecutivo, desde nuestro presidente López Obrador. Y bueno, ahora habrá que ver qué pasa con ella. Yo creo que es, podríamos decir, el menor de los males, ya que pues no quedó Ortiz Mena, quien hemos visto que pues era un señor profundamente cercano al calderonismo, a Felipe Calderón, y que pues además también por ahí salieron algunos casos en los que había dado resoluciones a favor de condonación de impuestos, y bueno, a mí me parece genial que no quede un señor como él, que de hecho lo que debería de estar sucediendo es que se levante una investigación en contra de él, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos un ministro de la Corte que esté así? Yo creo que ahora, pues, lo malo, dentro de a lo mejor lo que podría ser lo positivo, es que vamos a tener un poder judicial que se va a mantener igual, ¿no? Yo he visto muchos comentarios de gente incluso afín a la 4T que dice que pues a lo mejor ya no estuvo tan mal porque la ministra Piña pues ha estado votando, hizo un buen argumento a favor de la despenalización del aborto para que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, y también pues vi algunos gráficos donde decían que había estado a favor de la supuesta militarización, pero también algunos dicen que no es cierto, y pues tenemos que también ha estado a favor de la legalización del uso de la marihuana, ¿no? Podríamos decir que podría ser una ministra progre, pero bueno, nos tocará ir viendo qué suceden con estas resoluciones. Y también pues lo que hay que rescatar es que la oposición no ganó, como lo dice, ¿no? Porque ya salieron a decir, incluso vi que Julio Astillero dijo que esto es una derrota política para López Obrador, y pues en realidad lo único que ha confirmado el presidente es que vivimos tiempos democráticos en los que los poderes pues son autónomos y son independientes, y tan es así que no quedó Yasmín Esquivel, ¿no? Y mañana seguro van a salir a decir que López Obrador es un dictador, pero pues yo creo que si fuera un dictador se hubiera hecho hasta lo imposible, incluso si la tesis se hubiera confirmado que estaba plagiada por la ministra Yasmín, de haber sido un dictador, hubiera quedado la ministra Yasmín Esquivel como la presidenta de la Suprema Corte para que fuera la voluntad de el presidente López Obrador. Y también un poco rescatando lo que dijo hoy, que me parece muy valioso. Sí, esta ministra Piña no piensa a lo mejor igual o parecido, similar a lo que piensa el presidente López Obrador, sí a lo que pensamos quienes apoyamos y respaldamos el proyecto de la Cuarta Transformación, pero pues qué aburrida sería la vida si todos pensáramos igual, ¿no? Entonces hay que seguir adelante con esto, y sí también por ahí leo en algunos de los comentarios que dicen que no caigamos en la trampa de que sea una ministra mujer. Yo creo que pues a pesar de que es muy simbólico que por primera vez una mujer vaya a ser la presidenta de la Suprema Corte y de que ya era hora, esto no significa que se rompió el techo de cristal o que ya va a impulsar toda la agenda feminista. Yo creo que también hay que seguir presionando en estos temas, porque no, el que sea mujer pues no quiere decir que sea feminista o que va a apoyar esta agenda, pero sí hay que estar nosotros desde todas nuestras trincheras pues vigilando qué sucede con estos procedimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin duda para quienes lleguen quedará la tarea fundamental de pues de renovar al Poder Judicial, ¿no? Porque está totalmente podrido, con casos de corrupción y cosas horribles, es el peor de los poderes si me lo preguntan. Entonces urge que exista una reforma y una renovación a este poder. Que así sea, mi querida Beth, y que no se tarden mucho. Oye, Toño, en el México en el que Sergio Sarmiento habla de un gobierno que pretende mandar al diablo a las instituciones, hay diría Loret de Mola, hay ¿cómo le llama? Aspirante a dictador. Aspirante a dictador. Pues qué aspirante tan malo a dictador es Andrés Manuel López Obrador, porque no solamente se eligió a Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Corte, una ministra que ha votado en casi todas las ocasiones contra los intereses de la Cuarta Transformación, sino que se eligió a Guillermo Valls Esponda como nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y de acuerdo a lo que leo de colegas como Álvaro Delgado, es un magistrado del grupo de Carlos Salinas de Gortari, de Diego Fernández de Ceballos, de Felipe Calderón. Fíjate que estaba leyendo que
este personaje, el nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un personero, dice Álvaro Delgado, de Carlos Salinas como su padre. Su hermana Mari Carmen es esposa de Carlos Alberto Lezama, socio de Roberto Gil Suart, el que fuera secretario particular de Felipe Calderón y de quien fue suplente, fue diputada suplente del PAN. O sea, toda una fichita. Ah, pero López Obrador es un aspirante a dictador, dice Loret. Insisto, qué mala dictadura, qué jodida dictadura tenemos en México, ¿eh? No, y hoy el aspirante a dictador le dijo a Dalila Escobar que ni conoce al vato, ¿no? Que ni conoce al licenciado que es vinculado, que está en el círculo de Fox, de Diego Fernández de Ceballos, de Felipe Calderón, así de sencillo, ¿no? Fíjate, obviamente digo como sarcasmo eso del aspirante a dictador, porque son generalmente estos calificativos los que utilizan pues desde la supuesta élite del periodismo que nos ha quedado muy, muy mal, que está contenida por personajes como los que desafortunadamente están imponiendo en el Poder Judicial. Hay algo muy interesante que mencionas, Vicente, te lo comento también a ti, Beth, se lo comento al público consentidor, cómo es que llega este sujeto, Guillermo Valls, ahora a estar al frente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y das un panorama pues de cómo es que su papá fue estuvo en tal gobierno y etcétera. Es exactamente lo mismo que Loret de Mola, que Carlos Loret de Mola. El abuelo de Carlos Loret de Mola fue gobernador de Yucatán. Su papá supuestamente fue reconocido por los medios de comunicación tradicionales como Don Chinguetas, ¿no? Cuando pues era el hijo, el papá, ¿no? Rafael Loret de Mola era el hijo de un gobernador, de inmediato a los 20 le dieron un programa taurino, imagínate tú, ¿no? Yo estoy completamente en contra de la fiesta brava, pero sé que es una estupidez que toma mucha explicación, ¿no? Y de hecho le llaman villamelones a los que no saben de la fiesta brava. Entonces, en esta estupidez que es la fiesta brava, pues se necesita de alguien con gran conocimiento sobre esa estupidez. Y cuando tenía unos 20 años, a Rafael Loret de Mola le dieron su buen programita ahí en la televisión, después tuvo una serie de puestos en la política, intentó ser presidente municipal de Mérida, si no me equivoco, luego estuvo en los medios de comunicación, ya sabes, ¿no? Haciéndose el gran periodista. Lo mismo ocurre con Carlos Loret de Mola, ¿no? Es el manejo del apellido de alto pedorraje, estudia en el ITAM, de inmediato sale y entra a un medio que tenía Ricardo Rocha, y de ahí, luego se convierte en corresponsal de guerra de Televisa. Pues sabe muy bien este tipo de situaciones. Yo lo que le diría a Carlos Loret de Mola en estas declaraciones vomitivas es que si verdaderamente, y no es por defender a López Obrador, pero si verdaderamente López Obrador fuera un aspirante a dictador, pues no podría él decirle que es un aspirante a dictador. No podría, mira, los dictadores incurren en violaciones a los derechos fundamentales terribles. Generalmente los dictadores persiguen a sus adversarios de la forma más terrible, les incautan sus bienes. Si verdaderamente fuera un dictador, Andrés Manuel López Obrador, ya le hubiera quitado a Loretito su departamento que tiene ahí en Polanco, en uno de los edificios más pipiris nice. Ya le hubiera quitado la mansión que tienen ahí en Valle de Bravo y desde las que organizan una serie de campañas, ¿no? Como lo que ocurre ahí con la ministra Yasmín Esquivel, quien por cierto, hay que decirlo, es evidente que si hay algún tipo de irregularidad se tienen que enfrentar las consecuencias. Sin embargo, mira, Vicente, Beth, querido público consentidor, ya varios juristas han planteado que una tesis plagiada no es causa suficiente para revocar una cédula profesional. En efecto, los abogados, incluso para poder representar a una persona en un proceso, tienen que identificarse plenamente y demostrar que tiene una cédula como licenciado en Derecho. Y es por eso que el tema llegó a cuestionársele mucho a la ministra Esquivel, ¿no? Porque ha ejercido durante décadas y lo ha hecho en varios rubros del derecho, lo ha hecho como cualquier otro abogado. Yo insisto, si se demuestra algún tipo de plagio, pues tendría que enfrentar las consecuencias. Yo creo que en ese caso solo sería el escarnio social, porque para que renuncie a su cargo, ahí va a estar muy interesante eso. No lo veo, ¿no? En realidad, hay que en todo caso reflexionar cómo surge la acusación. Dicen, ¿no? Se plantean desde una mansión en Valle de Bravo, días antes de la elección para la presidencia de la Suprema Corte. Todos ellos están
metidos en esto. Mira, Vicente, Beth, público consentidor, ninguno de los que están en esta mesa de análisis o de diálogo tiene esas relaciones de pompa y nalgada con los políticos como las tiene Loret de Mola. O sea, yo ahorita voy a terminar este programa, voy a subir con mis hijitos, me voy a poner a hacer la cena y se acabó. A lo mejor el fin de semana me voy con mi esposo a un restaurante y ahí, pero se acabó. Loret de Mola se lleva de pompa y nalgada con todos estos, son de la misma, de ese mismo estrato social, son de esa misma esfera del poder, y esa misma esfera del poder que se creen, pues, que están enfrentándose a una dictadura, ¿no? Mi querido Toño, ¿por qué no le recuerdas a la gente que nos está viendo y escuchando cuál es tu red social? ¿Cómo te encuentran en Twitter? Debí de haber dicho, mi querido Toño. Como @J. Antonio Ruiz H, acuérdese, ahí está saliendo, @J. Antonio Ruiz H. Por favor, sígame porque están los mandraques muy duros en las redes sociales y muchas veces hay que decirle a esos trolls y a esos bots, nosotros, las personas de carne y hueso, que hablamos con nombre y apellido, pues cuál es la realidad, ¿no? Así que sígame, por favor, y me dio muchísimo gusto compartir este espacio con la queridísima Beth Castillo, a quien le mando un saludote hasta Francia, au revoir, le voy a decir a Beth, y a ti también te digo, mi querido Vicente, ahí nos vemos muy, muy pronto, muchas gracias. Gracias, Toño, mi querida Beth, pues ya te esperamos de este lado del charco, hay que ir a la mañanera, querida, y desde acá, desde las Américas, te mandamos un abrazo hasta Europa, y ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga apoyando en este 2023? Oye, sí, ya voy a hacer aquí presión con tus seguidores para que te presionen para ir a la mañanera, porque nomás no se me hace verte, ¿eh? Y pues yo también les mando un saludo desde acá, desde Europa, muy así caluroso porque hace mucho frío. Y pues los invito a que nos sigan ahí en @revista Polemón. Estamos en todas las redes sociales y a mí especialmente en @betcastillo con @O al final. Estamos ya igual en todas las redes, ya tengo TikTok y YouTube también, según ahí estoy intentando. Y bueno, pues ahí les mando un abrazo muy grande también a mi querido Toño. Ojalá que ya podamos coincidir pronto y que sigan haciendo este trabajo increíble que hacen en Sin Censura. Muchas gracias por este periodismo. Gracias, mi querida Beatriz. Un abrazo y estamos al pendiente. Nos vemos muy pronto en la mañanera.